La Gran Pirámide de Giza es una de las famosas 7 maravillas del mundo. Es un verdadero milagro que más de 4000 años después de haber visto la luz del día, aún permanezcan en las arenas de Egipto. Pero, ¿sabías que se veían completamente diferente en aquel entonces? Esta obra maestra arquitectónica fue construida alrededor de 2560 a.C. en la meseta de Giza. Eso está en los suburbios de El Cairo moderno. Fue la primera de las 3 pirámides que se construyeron en el área que conformaba la llamada necrópolis de los antiguos faraones. La Gran Pirámide fue concebida como una tumba para Jufu, a quien probablemente conozcas como Keops. Fue el segundo monarca de la cuarta dinastía, que reinó Egipto durante más de un siglo durante el periodo llamado Reino Antiguo. Antes de eso, los lugareños ya habían estado enterrando a sus miembros de la realeza en bóvedas especiales llamadas mastabas. Pero fue recién en el siglo XXVII a.C. cuando se introdujo el concepto de una pirámide con lados lisos e inclinados de manera uniforme. Y Jufu fue el que terminó haciendo la más grande de todo el país. Solo mira sus proporciones. Originalmente se elevaba a 146 metros del suelo, mientras que los lados de su base tenían más de 230 metros de largo. Para ser justos, hoy los rascacielos son tan comunes que ni siquiera los más grandes parecen impresionar a alguien. Así que, si aún no estás deslumbrado, escucha esto. La pirámide de Jufu siguió siendo la estructura más alta creada por la mano humana en todo el mundo durante más de 3800 años. Y no solo el tamaño era sorprendente. Este monumento gigante fue el resultado de un trabajo literalmente enorme que tardó alrededor de 20 años en completarse. Estaba compuesto por aproximadamente 2,3 millones de bloques de piedra, y cada uno de ellos tenía un peso promedio de más de 2 toneladas. De hecho, esas losas variaron tanto en tamaño como en material. Por ejemplo, el sector clave, la Cámara del Rey, fue construida con enormes trozos de granito rojo, y digo enormes porque algunos de ellos pesaban hasta 80 toneladas. Eran tan pesados que podían soportar la presión de los compartimientos superiores. En cuanto a la habitación en sí, ahí es donde se encontraba el sarcófago del faraón Jufu, que por cierto también estaba hecho de esta roca notablemente sólida. Pero el material principal utilizado durante la construcción fueron diferentes tipos de piedra caliza. La cubierta exterior que puedes ver en estos días fue construida con piedra caliza oscura. Parecía marrón oxidado y se consideraba de menor calidad. Además, los ladrillos recogidos para esta capa eran resistentes y de forma bastante irregular. No hay forma de que el lugar de entierro de un soberano que se respete pueda verse así. Si también estás confundido, espera. Hay una explicación realmente razonable. Estas largas hileras de losas escarpadas que se parecen a las pirámides escalonadas en lugar de las habituales, eran en realidad el revestimiento interno o el núcleo. Quizás se suponía que no debíamos verlas. Sé que es difícil de creer, pero en la antigüedad la cripta era fascinantemente blanca. De hecho, estaba forrada con caliza blanca brillante. Esto es lo que inicialmente formó la capa externa de la pirámide. Estas llamadas piedras de revestimiento se cortaron con precisión para que la estructura tuviera una superficie plana e inclinada. Cada una de ellas tenía que estar inclinada en un ángulo de aproximadamente 52 grados. También fueron pulidas para darles más suavidad. Solo puedo imaginar cómo brillaba la luz del sol o bajo la luna. De esta manera el santuario se podía ver desde kilómetros de distancia. Pero, ¿qué pudo haberle pasado? Bueno, en 1303 después de Cristo, un gran terremoto azotó Creta. Los temblores llegaron hasta territorios alejados de la isla griega, como la Turquía moderna, Chipre y Egipto. Los golpes fueron tan fuertes que dañaron severamente otra maravilla del mundo, el Faro de Alejandría. El Cairo también se vio afectado, y la Gran Pirámide tuvo un destino similar. Afortunadamente no se destruyó por completo, pero muchos de los bloques de revestimiento se derrumbaron y terminaron en el piso de abajo. Medio siglo después, el sultán An-Nasir Hassan, que estaba dirigiendo el país en ese momento, llevó las piedras a El Cairo. Ahí fueron utilizadas para construir nuevas fortalezas y templos, aparentemente incluyendo la famosa mezquita madrasa de Sultán Hassan. Así que, si alguna vez has estado en esa ciudad, es posible que hayas visto fragmentos de la pirámide de Jufu sin siquiera saberlo.
Durante cientos de años, el antiguo monumento se estuvo desgastando con el viento y el sol. En el siglo XIX, las piezas restantes de piedra caliza que una vez lo cubrieron fueron incautadas una vez más. Esta vez fue el entonces monarca Mohammed Ali Pasha quien encargó la construcción de la mezquita de alabastro en El Cairo. En cierto modo, también fue algo bastante simbólico, porque al igual que la Gema en Giza, esta mezquita, entre otras cosas, actuó como una tumba para el gobernante de Egipto, así que fue como una pirámide de su tiempo. En cuanto al mausoleo de Jufu, es difícil imaginar cuántas eras y reyes diferentes ha visto en su tiempo. Si pudieras viajar en el tiempo a cualquier periodo que quisieras, ¿cuál elegirías? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Muchos aventureros que exploraron el sitio más tarde tropezaron con las grandes pilas de escombros extraños al pie de la pirámide. Sorprendentemente, esas eran las rocas de la carcasa original que lograron sobrevivir a todos los problemas y que se quedaron en Giza. Aunque el lugar se limpió a fondo durante las excavaciones, aún puedes encontrar algunos fragmentos de esas piedras cerca de la base del monumento. Claramente esa roca debe haber sido una buena opción, siendo que fue tan popular entre los gobernantes locales durante tanto tiempo. En realidad, uno de los misterios de la Gran Pirámide era la forma en que los materiales preciosos llegaron a Giza en primer lugar. Verás, la piedra caliza oscura y amarillenta para las estructuras internas se extrajo ahí mismo, en la meseta, a solo unos cientos de metros al sur del monumento. Pero las finas piedras blancas que realmente se valoraban venían de muy lejos. Fueron extraídas en Tura, que se encuentra en la orilla opuesta del Nilo, a unos 13 kilómetros de la necrópolis. ¿Y recuerdas el granito utilizado para la cámara del rey? Fue traído de una cantera aún más lejana en Asuán. Eso está a más de 800 kilómetros de distancia. Entonces, ¿cómo pudieron los antiguos egipcios transportar cargas tan voluminosas a través de distancias tan largas? Especialmente teniendo en cuenta que no tenían aviones o trenes modernos o ni siquiera vehículos con ruedas. Por supuesto que hubo muchas teorías sobre eso. Probablemente los trabajadores ponían las piedras en unos trineos de madera para acercarlos al sitio de construcción. Científicos de la Universidad de Ámsterdam descubrieron que para arrastrar un trineo sobre la arena, vertían un poco de agua frente a él. La arena húmeda es mucho más dura que la seca, lo que disminuye en gran medida la fricción y permite reducir a la mitad la fuerza de tracción necesaria. Pero antes de que necesitaran transportar la carga, la enviaron a través del Nilo en botes. Hoy el río corre a un par de kilómetros de Giza. El arqueólogo estadounidense Mark Leonard descubrió que gracias a una curiosa técnica, las antiguas barcazas podían acercarse a las pirámides mucho más fácilmente que ahora. Los egipcios probablemente cambiaron el paisaje de ese lugar cavando canales que conectaban el Nilo con la meseta. También encontró los restos de un antiguo puerto cerca de la necrópolis. Hay evidencia de que los marineros podían detenerse ahí para dejar la carga, mientras que los trabajadores que construyeron las pirámides podían vivir ahí. La excavación de este puerto también confirmó la idea de que las personas que trabajaban en la construcción de la pirámide eran, a pesar de la creencia popular, empleados calificados y bien remunerados. Disfrutaban de una buena dieta con porciones regulares de carne de res y recibían atención médica decente. Este no sería el caso si la fuerza de trabajo consistiera en sirvientes que simplemente habían sido obligados a hacerlo. En cualquier caso, los egipcios no escatimaron esfuerzos ni gastos para rendir homenaje a su gobernante. Se utilizaron aproximadamente 8.000 toneladas de granito y 5,5 millones de toneladas de piedra caliza. No es de extrañar que el peso total de todo el edificio fuera de aproximadamente 6 millones de toneladas, sin mencionar las 500.000 toneladas de mortero que llenaban el espacio entre las piedras que las mantenían juntas. Este compuesto único es el misterio de otra pirámide. Aunque probablemente está hecho del mineral de yeso, los investigadores aún no han podido recrearlo por completo. Pero una cosa es segura, es tan resistente como los bloques y continúa cumpliendo su tarea miles de años después. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta al video y compártelo con tus amigos. Y aquí hay otros videos increíbles que creo que disfrutarás. Solo haz clic en el de la izquierda o el de la derecha y quédate en el lado genial de la vida.